Analizamos este cierre de sesión europeo con la ayuda de Joaquín Robles, analista de XTB. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿con qué te quedas de este inicio de jornada? Bueno, realmente me quedo con el optimismo que sigue reinando en los mercados, sobre todo por esa menor tasa de contagios y por las campañas de vacunación. Además, esta era una jornada que podía haber sido complicada para las plazas europeas, porque tanto China como Estados Unidos han permanecido cerradas y hemos visto, ¿no?, gracias a esas subidas, ¿no?, sobre todo en Reino Unido, después de anunciar que ya había vacunado a más de 15 millones de personas, como muchas de las acciones españolas pues se han visto beneficiadas, sobre todo los valores relacionados con el turismo. Hay que recordar que la principal fuente, ¿no?, de turistas extranjeros de España es Reino Unido, y luego también que las empresas, ¿no?, relacionadas con el turismo pues poco a poco están descontando que quizás esta temporada de verano pueda ser mucho mejor y con menos restricciones de las que se temía en un primer momento. Por ejemplo, dentro del selectivo español ha habido mucha fortaleza por parte quizás de sectores más cíclicos, como el caso de Repsol o Arcelor. ¿Son sectores que tengamos que tener en cuenta, compañías que tengamos que mirar en estos momentos? Bueno, desde luego que sí. Al final, sí es verdad, ¿no?, que va a llegar esa ansiada recuperación de cara al segundo tramo del año. Este tipo de compañías ligadas a las materias primas y ligadas al ciclo económico seguramente lo hagan mejor que otros. También vienen de caer mucho más, ¿no?, que otro tipo de sectores. Aunque es verdad que las fuertes subidas que hemos visto hoy tanto en Repsol como ArcelorMittal vienen más determinadas por factores exclusivos de la compañía. En primer lugar, Repsol, hemos visto como el petróleo subía por encima de esos $63 por barril, hemos visto interrupciones en el suministro de Texas por las condiciones climatológicas que están siendo muy adversas, y obviamente se ha visto beneficiado el petróleo, y por lo tanto Repsol, que en su plan estratégico presentado a final del año pasado pronosticaba un petróleo en torno a los $60 por barril durante este año, y lo está teniendo a principios de año. Y luego ArcelorMittal por haber anunciado, ¿no?, un plan muy ambicioso de recompra de acciones por valor de 1.000 millones, que obviamente pues le va a ayudar, ¿no?, primero a mantener fuerte la demanda de sus títulos y luego también a mejorar, ¿no?, el beneficio por acción. Dentro de los movimientos que hemos visto este lunes en la sesión europea, ¿qué te parece lo que ha sucedido con Vivendi? Bueno, una subida de más del 20%, parece que va a dividir, ¿no?, esa división de Universal. Parece que últimamente los inversores están premiando mucho, ¿no?, este tipo de decisiones por parte de las empresas, de ya sea dividir parte de sus negocios o incluso vender activos estratégicos. Lo hemos visto con muchas compañías del IBEX 35 durante los últimos meses, y aunque puede representar una amenaza ya que sales de algún sitio en concreto que te estaba yendo bien, pues bueno, ese aumento de liquidez pues está siendo celebrado por los inversores. Y Joaquín, centrando también la mirada en el sector turístico, que al final, bien sabemos que ha sido el que ha recibido el gran impacto negativo de la crisis sanitaria. El viernes, al cierre del mercado, teníamos esa noticia por parte de NH Hoteles, ese proceso de despido masivo que está planificando. Lo anunciaba el cierre, entonces no sé si quizás los inversores han tenido tiempo de madurar esa noticia, pero hoy hemos visto alzas en el caso de la compañía. ¿Qué es lo que está pudiendo descontar el mercado? Bueno, al final hoy han sido alzas generalizadas, ¿no? Quizá los inversores han recuperado ese optimismo. Hay que tener en cuenta que tampoco hay que evaluar las alzas o las caídas diarias, porque estamos viendo mucha volatilidad. Hoy suben un 5 o 7%, lo mismo dentro de 2 días te bajan ese 5 o 7%, ¿no?, porque al final sigue habiendo mucha incertidumbre y los inversores muchas veces reaccionan de manera totalmente irracional. Ahora lo que tenemos es que obviamente la situación está mejorando, por lo que puede haber menos restricciones. La semana que viene vamos a conocer los resultados de la mayor parte de compañías del turismo. Vamos a ver si de verdad han logrado durante el último trimestre de 2020 contener esas pérdidas, pero desde luego la situación sigue siendo muy mala, ¿no? Estamos viendo pérdidas y un mayor endeudamiento de este tipo de empresas. Aunque las previsiones o perspectivas pueden ser mejor, la realidad es que a día de hoy la situación financiera de estas compañías no es buena. ¿Qué opinas de otra protagonista que hemos visto hoy dentro del mercado continuo español? Biosearch disparada casi un 40% después de ser objeto de OPA. ¿Qué te parece esta compañía? ¿Qué te parece el movimiento?
Bueno, la verdad es que no he estado muy al tanto durante el día de hoy de este tipo de movimientos, pero bueno, estamos viendo como muchas veces, ¿no?, los bajos precios y la mejora de perspectivas está animando a más operaciones financieras. Además hay que tener en cuenta el factor, ¿no?, de los tipos de interés, que las empresas también pueden financiar este tipo de operaciones a tipos bajos y bueno, son bien recibidas, ¿no?, desde luego por los accionistas que ven cómo sus títulos se disparan, pero bueno, habrá que ver también si esos rumores pues se materializan, ¿no?, en una posible compra. Joaquín, bueno, sabiendo que esta semana tenemos pues el anuncio de nuevos resultados empresariales por parte, por ejemplo, de compañías como Telefónica, en este caso, mirando un poco a la compañía, que no hablamos tanto de ella últimamente, ¿qué podemos esperar de sus cuentas? Bueno, vamos a ver, desde luego ha empezado muy bien, ¿no?, durante este año con subidas de más del 10%. Es verdad que la situación no ha cambiado, pero bueno, quizá esa venta, ¿no?, de unas torres de comunicación pues también fue bien recibida por los inversores. Telefónica realmente sigue con el mismo plan estratégico que los últimos 3 años, esa desinversión en activos no estratégicos para centrarse en sus 4 principales mercados, que son España, Reino Unido, Brasil y Alemania. Estamos viendo cómo obviamente le puede perjudicar, ¿no?, ese cambio de divisa, ¿no?, sobre todo de las economías latinoamericanas, donde tiene una fuerte exposición, pero seguimos pensando que va a seguir con ese plan, ¿no?, de ir reduciendo exposición en activos no estratégicos y también ir limitando, ¿no?, reduciendo esa deuda que obviamente con la caída que ha tenido de valor de la compañía, pues otra vez representa una amenaza. Así que vamos a ver si sigue ganando, ¿no?, esa cuota de mercado y poco a poco pues bueno, va reduciendo deuda y de alguna manera pues bueno, vuelve a despertar el optimismo de los inversores, pero desde luego el sector de las telecomunicaciones durante los últimos meses se ha comportado bastante peor, ¿no?, que la media de otros sectores. Joaquín, hoy no teníamos la referencia de Estados Unidos, de los índices de Estados Unidos por ese Día de los Presidentes. ¿En qué claves crees que nos tenemos que fijar esta semana? ¿Qué protagonistas, qué referencias? Bueno, realmente vamos a seguir fijándonos en lo mismo, ¿no?, que todas estas últimas semanas, que es la evolución de la crisis sanitaria, que realmente es lo que va a marcar, ¿no? Los inversores han hecho una apuesta muy fuerte desde finales del año pasado en cuanto bueno, pues se anunciaron las vacunas y lo que se piensa es que en el segundo semestre se va a producir un fuerte crecimiento. Entonces eso va a depender realmente. Luego vamos a ver cómo siguen esas negociaciones por el próximo paquete de ayuda fiscal en Estados Unidos por valor de 1,9 billones. También veremos si vuelve, ¿no?, ese nerviosismo de posibles presiones inflacionarias de cara al futuro a pasar factura. Veremos también las minutas, ¿no?, de la última reunión de la Reserva Federal y luego alguna pincelada, ¿no?, de algunos resultados empresariales que quedan por presentar y también los datos económicos, ¿no?, que quizás hasta ahora no habían tenido tanta importancia, pero que poco a poco se van a tener que empezar a mirar con más lupa y a ver si es verdad que esa recuperación tan ansiada que todos esperamos se empieza a justificar, ¿no?, en datos económicos. Pues lo veremos esta semana. Joaquín Robles, desde XTV, muchísimas gracias. A vosotros, buenas tardes.